Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a empezar la tercera sesión. Como pueden comprobar, yo no soy la doctora Couce, ni voy a intentar cubrir el papel que ella haría. Pero bueno, soy Adolfo Bautista, profesor de este máster desde su creación, y es un placer para mí moderar esta mesa. En primer lugar va a hablar el profesor Miguel Sáez de Pipaón, de la Universidad Autónoma de Madrid y neonatólogo del Hospital Infantil La Paz, que nos va a hablar de la influencia del ambiente fetal sobre el desarrollo del niño. En segundo lugar, la profesora Gloria Bueno, de la Universidad de Zaragoza, nos va a hablar de la diabetes gestacional y riesgo metabólico. Y la profesora Luisa María Seoane, de nuestra universidad, nos va a hablar de la lactancia materna y la reprogramación metabólica. Si les parece, y sin más preámbulo, el profesor Miguel Sáez de Pipaón nos va a hablar del tema previsto. Nos podemos quedar aquí, yo creo que podemos verlo en las pantallas, sí, porque así, para las preguntas y para todo es mejor. Bueno, pues en primer lugar querría agradecer a la doctora Rosaura Aleix y a todo el comité organizador la gentileza de haberme invitado a hablar y participar activamente en este simposio. Y pusieron este título, Influencia del ambiente fetal sobre el desarrollo, que en principio, bueno, me preguntaron si me parecía bien, y yo dije que sí. Y lo que se hace por los amigos. Pero es verdad que desde nuestro grupo estamos intentando trabajar en la nutrición de la mujer embarazada y cómo la nutrición de la mujer embarazada influye en el desarrollo del niño. Y con esta perspectiva, bueno, pues he hecho una visión parcial de este título, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el cerebro humano pues necesita de los nutrientes adecuados para su estructura, para su crecimiento y para su función. Y por otra parte está que realmente hoy en día tenemos un problema, como bien se ha especificado el doctor Moreno, ha hecho un resumen fantástico de que realmente la obesidad es una epidemia y de que realmente tanto la obesidad como los trastornos del comportamiento son un problema. Y entonces, pues me gustaría fijarme en esto, ¿no? En los trastornos del comportamiento y cómo los trastornos del comportamiento pueden tener una modulación desde la etapa fetal. Esto sería un poco donde quiero llegar, ¿no? Entonces, tenemos como tres grandes conceptos que son así. Uno, tenemos a nivel experimental, se sabe que hay ratas de laboratorio en las cuales si a las madres se les ofrece una microbiota diferente de unas ratas que han estado con una dieta obesógena, pues realmente el producto de la gestación de estas ratas tienen trastornos del comportamiento. En adultos se sabe que la adherencia a la dieta mediterránea tiene diferente comportamiento y diferente nivel intelectual, y pocos estudios, y eso es lo que vamos a intentar revisar juntos aquí, pocos estudios han examinado cuál es el potencial de la dieta de la madre en el desarrollo de sus hijos. Vale, entonces, con esta introducción, este es el índice de mi presentación, ¿no? En principio voy a hablar de patrones dietéticos, que algo ya se ha comentado también por parte del profesor Moreno, con la importancia de la dieta mediterránea, ¿no? Vamos a hablar de patrones dietéticos, vamos a hablar de los estudios que hay en la literatura que han evaluado el efecto de la dieta de la madre, tanto sobre el comportamiento del niño como sobre la inteligencia del niño. Y luego voy a establecer unas conclusiones personales que podremos discutir. Vale. Entonces, realmente, nosotros
en el Hospital La Paz, donde trabajo, en el servicio de neonatología, entre otros proyectos, estamos trabajando activamente con los ácidos poliinsaturados de cadena larga, y tenemos un proyecto Retos de la Sociedad, un proyecto de la Fundación Ramón Areces, un proyecto de la Sociedad Europea de Nutrición, intentando evaluar el efecto de ácidos omega 3, omega 6 sobre la enfermedad en los niños prematuros. Pero respecto a este tema que nos ocupa hoy, me parece muy importante los patrones dietéticos. O sea, no tanto saber si el hierro, el DHA o el yodo produce alteraciones en el comportamiento y en la inteligencia de los niños, sino lo que es una dieta que interactúan unos componentes con otros, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué se sabe sobre el comportamiento y la dieta en la mujer embarazada? Entonces, lo primero es este estudio hecho en Rotterdam, que forma parte de la cohorte de la generación R, que viene a hablar un poco, compara la adherencia a la dieta mediterránea con la adherencia a la dieta típica de Holanda. Y lo asocia con el riesgo de tener problemas de externalización. ¿Qué son problemas de externalización? Pues son o bien problemas en la atención o bien comportamiento agresivo. Es un estudio muy potente en el sentido de que coge una población y incluye como a 3.000 parejas de madres y de hijos, ¿no? Entonces, la ingesta nutricional la evalúa como a la mediana de 14 semanas de gestación y realmente con un rango entre 10 y 22 semanas, utilizando un cuestionario de alimentación semi-cuantitativo, ¿no? Define Mediterránea como aquella que tiene cantidades altas de verdura, de pescado, de aceite vegetal, de fruta y de huevos y poca cantidad de carne. Y describe también aquella que es la tradicional holandesa como aquella que es rica en patatas, en carne y en ingesta de grasas saturadas. Entonces, evalúa el comportamiento de los niños mediante un cuestionario que le dan a la madre, que es un cuestionario para aplicar entre 1 año y medio y 5 años, es el Child Behavior Checklist, y los niños son evaluados al año y medio, a los 3 y a los 6 años. Entonces, existen 3 posibilidades de respuesta en cada una de las escalas del cuestionario. Una es que no es verdad, una es que ocurre a veces y otra es que es frecuente o siempre ocurre, ¿no? Y se basa en cómo se ha comportado en los 2 meses precedentes. Y estos son los resultados, o sea que la dieta mediterránea supone una disminución del riesgo de padecer problemas de externalización, que son problemas de comportamiento básicamente, en aproximadamente lo disminuye como a prácticamente pues un 20%, y sin embargo la dieta tradicional holandesa lo aumenta como un 15%. Tanto si hace un ajuste por otros patrones dietéticos, por el género o la edad de los niños, o bien si además ajusta por el nivel educacional paterno, los ingresos, si fuman, el consumo de bebidas azucaradas a la edad de 4 o 6 años, o el índice de masa corporal pregestacional. Entonces, probablemente esto se deba o bien a que tienen diferente omega 3, omega 6, bien porque tienen más ingesta de oxidantes o bien porque tienen más ingesta de antioxidantes en el caso de la dieta mediterránea. Otro estudio publicado en el año 2018 evalúa la adherencia a la dieta mediterránea durante el comienzo de la gestación con los resultados de neurodesarrollo en el segundo año de vida. Entonces, este incluye 325 pares de madres y de niños y evalúa la adherencia a la dieta mediterránea por un cuestionario y evalúa el comportamiento social y emocional mediante un cuestionario de los niños.
Entonces, estos son los resultados. El tercil 1 sería el estándar, el tercil 2 y el tercil 3 son aquellos que tienen una dieta mediterránea pues, que está en el segundo o el tercer tercil. O sea que, digamos, de alguna manera, la adherencia a la dieta mediterránea lo divide en tres terciles. Entonces, si ustedes ven aquí en la diapositiva, por ejemplo, la depresión evaluada mediante 24 preguntas, la depresión, la ansiedad y la inhibición de la separación evaluada mediante 30 preguntas, pues prácticamente entre el tercil 1 y el tercil 2 hay como la mitad, si bien cruza el 1, pero entre el tercil 1 y el tercil 3 ven que no cruza el 1 y es como una cuarta parte entre 0,12 y 0,64, con una P de 0,038. O sea que, de alguna manera, el tener una dieta mediterránea durante la primera parte de la gestación, comparando el tercil 1 con el tercil 3, la depresión en los niños a los 2 años medido por este cuestionario es impresionante. Lo mismo podríamos decir del comportamiento atípico, que prácticamente se reduce a la mitad cuando comparan el tercil 1 versus el tercil 2, o si comparan el tercil 1 con el tercil 3, pues prácticamente igual, ¿no? Y los comportamientos maladaptativos, bueno, pues se reducen hasta el 40%. Bien compara el tercil 1 y el 2 o el tercil 1 y el 3, ¿no? Y para un índice de trastornos del espectro autista, pues prácticamente lo disminuye a la mitad o prácticamente una tercera parte. Vale. Otro estudio que quería compartir con ustedes es este estudio firmado por Galera en el año 2018, que es un estudio de una cohorte francesa. Incluye 1.200 pares de niños y madres de una cohorte que estudian desde el comienzo del embarazo hasta los 8 años, ¿no? Y entonces aquí estudian los patrones dietéticos de la madre durante el embarazo mediante un cuestionario dietético, como hacen en estos estudios, y lo mismo evalúan el comportamiento de externalización de los niños mediante un cuestionario que se repite en otros estudios que presentaré más adelante, que es como el cuestionario de fortalezas y dificultades. Y este lo pasan a los 3, a los 5 y a los 8 años. Y de aquí derivan el déficit de atención y hiperactividad, que es el outcome principal de este estudio. Entonces, definen una dieta de baja calidad o una dieta muy parecida a la dieta occidental durante el embarazo y lo asocian con el déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Y lo corrigen pues, por el patrón dietético a los 2 años, por el estrés materno y la depresión, por la diabetes gestacional y por distintas variables socioeconómicas. Entonces, el resultado, hemos dicho que dieta healthy para este estudio es la dieta rica en verduras, frutas, nueces y pescado, y la dieta unhealthy o western o occidental es con alimentos procesados, rica en carbohidratos y grasas saturadas y trans, y vemos que cuando comparamos la dieta healthy, el cuartil bajo versus los otros, pues aumenta aproximadamente un 60% el riesgo de tener déficit de atención y hiperactividad, o visto de otra manera, la dieta occidental en el cuartil alto con respecto a los otros aumenta pues, aproximadamente un 67% el riesgo de tener déficit de atención y hiperactividad. Es evidente que utilizan covariantes, pues el centro, la edad, o sea, el género, la edad de la madre, el índice de masa corporal pregestacional, diabetes gestacional, multiparidad, la longitud de la gestación, o sea, en fin, si es prematuro o no, el peso al nacimiento, si tienen leche, si han recibido leche materna o no, etc., ¿no? El otro estudio, ya de los últimos, estamos acabando con esta primera parte, de Pina Camacho en el 2015, lo que evalúa mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos para conocer cuál es la ingesta dietética a las 32 semanas de gestación y lo que la madre reporta que come el niño a los 3 y los 4 años y medio. Y entonces califican la dieta en función de si toman, pues básicamente fritos o patatas fritas, fritos,
y bollos industriales. Y entonces evalúan a los 2 años la escala del temperamento mediante la de Carey y a los 4 o 7 años con el mismo, como hemos dicho, las dificultades y las fortalezas, el cuestionario. Y entonces se ve que la dieta unhealthy, es decir, la rica en productos fritos y de bollería, se correlaciona con una disregulación en el niño a la edad de 2, 4 y 7 años, que significa hiperactividad, problemas de conducta y dificultades emocionales, ¿no? Bueno, pues con relación a la inteligencia, está este estudio de Freitas y Vilela, publicado en el 2018, en el cual evalúan la inteligencia con el test de Wechsler y a los 8 años y evalúan la dieta de la madre y la cantidad de fruta y de verduras que tiene la dieta, comparada cuando es una dieta rica en carne y patatas y dicen una dieta rica en café y pan. Entonces, evalúan mediante el test de Wechsler, que es un test clásico, la inteligencia verbal, la inteligencia, no sé bien cómo traducirlo al español, la inteligencia de actividad, ¿no? Y la inteligencia global. Y entonces se ve claramente que los resultados, por ejemplo, la inteligencia verbal, 112 versus 107 versus 103, o la inteligencia de actividad, de habilidad, 103 versus 99 versus 97, o la inteligencia global 109 versus 103 versus 100. O sea que claramente se ve que la dieta durante la gestación influye, una vez corregido por los factores de confusión, sobre la inteligencia a los 8 años. Este estudio, que está publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, es de ahora mismo y es un estudio de cohortes que realizan en Estados Unidos y evalúan la dieta de la madre mediante el cuestionario y evalúan pues, algo parecido a lo que hicieron, como ha comentado antes el profesor Moreno, con un score de dieta mediterránea. En concreto utilizan del 2003 y bueno, pues una evaluación de la ingesta durante la gestación. Y lo interesante de este estudio, y por eso lo traigo, es que evalúan a los niños a los 6 meses, a los 3 años y a los 8 años de edad, ¿no? Entonces es un estudio complejo. Hacen en 2 momentos. Voy a ver, esta diapositiva es un poco complicada, pero voy a hacer lo posible por hacerme entender. El primer cuestionario lo hacen en la primera parte de la gestación, entre la 6ª y la 30ª semana, con una mediana de 11 semanas, y se trata de que más o menos reflejen la ingesta que han tenido durante el primer trimestre. Y el segundo cuestionario se administra durante la mitad de la gestación, entre la semana 21 y la semana 40, con una mediana de 29 semanas, y la idea es que representen lo que han recibido durante los 3 meses anteriores, que es la ingesta del segundo trimestre, ¿vale? Y aquí tenemos los resultados. Es el proyecto VIVA, que es donde se anida este estudio. Incluye 1.580 que han cumplido alguna de las evaluaciones que voy a decir ahora, y hay 1.580 madres que han respondido a la primera evaluación y 1.526 madres que han respondido a la segunda encuesta dietética. Entonces, a los niños les hacen una evaluación del conocimiento a los 6 meses mediante el reconocimiento, la memoria de reconocimiento visual, que es una forma de conocer la inteligencia en épocas muy precoces. A la edad temprana en la infancia lo hace mediante un test de vocabulario que se llama el Peabody Picture, que en el fondo es una forma de expresar la inteligencia mediante el reconocimiento de dibujos, o algo parecido a lo que hacíamos a los 6 meses con un test más preciso, que intenta ver la capacidad visual y la capacidad visual. Y luego, a la edad de 8 años, mediante un Kaufman que mide la inteligencia verbal y no verbal, y repiten el test visuomotor. Y entonces aquí en el esquema ven pues la cantidad de niños, que si había 1.580 madres que habían respondido al primer cuestionario, pues 1.071 niños se les evalúa a los 6 meses, alrededor de 1.200 a los 3 años y alrededor de 1.000 a los 8 años.
los padres y los profesores pues rellenan un cuestionario sobre el comportamiento y ya está. Yo creo que más o menos es así. Entonces, los resultados a los 6 meses pues no encuentran diferencias entre la ingesta de la madre durante la gestación, ni al comienzo ni al final de la gestación, con los resultados visuales en el test de inteligencia medido por el reconocimiento visual. Pero, sin embargo, a los 3 y a los 8 años sí que encuentran relación entre la ingesta de la madre en la gestación con los resultados que hay de inteligencia, bien visual, motor, a los 3 años, o bien a los 8 años, tanto no verbal como verbal, ¿no? Hay algún estudio más que no habla tanto, pero me ha parecido relevante traerlo aquí porque es del mismo grupo, el grupo americano de hace un año, en el cual evalúan realmente el efecto de los carotenoides en la dieta, la luteína y la zeaxantina, en realmente la inteligencia verbal en los niños a la edad de 4 años. Y creo que es muy importante porque probablemente los carotenoides jueguen un papel, aunque no era el objetivo de esta revisión, porque el objetivo de esta revisión, como he dicho al principio, es realmente ver patrones dietéticos más que nutrientes concretos, ¿no? Vale. Realmente la adherencia a la dieta materna no solamente afecta al neurodesarrollo, que es donde yo me he centrado, sino probablemente afecta a aquellas enfermedades mediadas por TH2, como son toda la nube alérgica, que puede incluir desde la dermatitis atópica hasta el asma. Entonces es así. Como conclusiones personales, pues yo diría que la adherencia a la dieta mediterránea durante el comienzo del embarazo se asocia con mejores resultados sociales y emocionales en el segundo año de vida, y la baja adherencia a la dieta mediterránea se asocia con mayor riesgo de problemas de atención y comportamiento en los 6 primeros años, que una dieta rica en fritos, pasteles y bollos durante el embarazo se asocia con mayor hiperactividad, problemas de conducta y dificultades emocionales hasta la edad de 7 años, la dieta materna durante el embarazo rica en verduras, frutos secos, fruta y pescado se asocia independientemente con menos síntomas de déficit de atención y hiperactividad en los primeros 8 años, que los hijos de las mujeres embarazadas con mayor consumo de fruta y verdura tienen mayor coeficiente intelectual a los 8 años, y que la dieta mediterránea durante el embarazo se asocia con mayor inteligencia verbal y no verbal a los 8 años. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor Saez de Pepón, felicitarlo por su charla. Y ¿alguna pregunta en la sala? ¿Algún comentario? A ver si alguien pregunta aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan magnífica. Yo, cuando leo o me pregunto cómo asociar la alimentación de la madre con la inteligencia o el desarrollo del niño, siempre me queda una duda, que es cómo aislamos realmente cuánto de la madre es, o cuánto de lo que se transfiere de la dieta de la madre es directamente dieta hacia el niño, ¿no?, los nutrientes, o cuánto no es que la madre ya tiene una conciencia por la salud, tiene un desarrollo o unas capacidades intelectuales que la llevan a también ser más estimuladora en su hijo, ¿no? ¿Cuánto es de la alimentación o cuánto es cognitivo de la madre hacia el hijo? Claro, bueno, en principio está corregido por factores de confusión, entonces, pero eso es verdad. O sea que respecto a esto, varias cosas. Una, cuando hablamos de la leche materna, hay un estudio del norte de Europa en el cual que cuando la leche materna se corrige por el coeficiente intelectual de la madre, pierde su potencia, que es un poco lo que tú estás diciendo. Por otra parte, es verdad también que cuando corregimos por ciertas variantes genéticas, probablemente por los omega 3, por la síntesis endógena, pues entonces la suplementación pierde su potencia. O sea que hay algo de individualización que probablemente hay algunos que se favorezcan y otros que no, por una individualización genética. Eso pasa con los omega 3 y estoy convencido que pasará con esto. En principio está corregido.
Bueno, nuestra idea es que es una pena que hayan hecho esta intervención de dieta mediterránea y no hayan incluido a la mujer embarazada. Esto es una pena, que se ha comentado esta mañana. El estudio este debería haber incluido a la mujer embarazada, porque entonces ya lo tendríamos, ¿no? Pero, bueno, nuestra idea era hacer un estudio de cohortes para ver el efecto del ambiente, que es como tú dices. O sea, porque probablemente es el efecto de la actividad física, de la dieta, de los tóxicos, de la educación, incluso del padre, a través de la epigenética del padre, ¿no? Pero seguramente será mejor un estudio de intervención con la dieta. Y para mí sería un continuo, porque es verdad que aunque aquí corrigen por los patrones de la dieta a los 2 o los 4 años, pero sería qué ocurre durante el embarazo, qué ocurre con las papillas, con la alimentación complementaria, si es mediterránea o no. Cuánto aceite de oliva tiene, cuántas verduras, cuántas grasas saturadas, ¿no? Y probablemente el outcome, para que sea factible, será a los 2 años, porque si no nadie nos lo va a financiar. Claro, pero no, esto es así. Pero yo creo, me he sorprendido realmente cuando he hecho el esfuerzo de hacer la revisión sistemática para aquí, que parecía que el comportamiento es más claro que la inteligencia, lo cual es lo que estamos viendo en los niños pequeños que nacen con riesgo, que el comportamiento es lo más vulnerable. Entonces, para mí, probablemente seguro que hay contaminaciones, pero sí que el mensaje sería: algo ocurre muy precoz que afecta al comportamiento y cómo lo podemos ver. Para mí sería más eso. No sé si respondo a tu pregunta, pero eso es. Pues muchas gracias, Miguel, por tu magnífica presentación. Yo tengo una debilidad especial por el TDAH. He trabajado bastante y tengo todavía una cantidad de niños en mi alforja. Nosotros distinguimos entre el TDAH primario y secundario. El secundario no entra aquí, nos parece, ¿no? En principio, que sería el niño prematuro, que ha tenido una hemorragia, en fin, accidente claramente está condicionado por esta causa, ¿no? Yo diría que en el caso de la nutrición materna estaríamos en la disyuntiva entre distinguir qué hay de genético y qué hay de epigenético, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema. Si esto es así, pues claro, estaríamos justamente en un territorio donde la intervención sobre el programming teóricamente tendría mucho efecto, ¿no? Porque los secundarios, eso van por otro camino. ¿Qué opinas? No me atrevo a opinar. O sea, que decir que eso tú sabes mucho más que yo, vamos, o usted, o como sé que decir que yo no me atrevo a opinar. Pero creo, o sea, que aunque hay una interacción, como he dicho, o sea, defiendo el ambiente. O sea, yo soy del ambiente, soy médico del ambiente. Yo creo que el ambiente tiene gran capacidad de modular y que cuanto antes lo hagas, más modulable es. Entonces creo que el feto es más modulable que el niño prematuro más modulable que el niño más mayor, el niño en los 6 primeros meses más modulable que más adelante y los 2 primeros años más modulable que después. Entonces, respecto a esta curva que ha puesto el profesor Moreno antes de la obesidad, yo creo que en la primera parte es más fácil cambiar la corriente que luego más adelante. Y creo que en esto del comportamiento, que soy un neófito, porque soy un neófito para ser sincero, creo que iríamos en la misma dirección. Pero creo que tenemos que investigar. O sea, yo tengo muchísima ilusión, y bueno, ya os cuento todo, porque como estamos aquí, pues la idea sería especialmente con aquellos que tienen, por ejemplo, las clínicas de infertilidad, o los métodos de infertilidad, o los tratamientos. Yo creo que eso crea todavía unos ambientes más, iba a decir, enrarecidos o más vulnerables, y yo creo que ahí tendríamos un gran campo que trabajar. Entonces, como soy un neófito, yo creo que Tarragona, tal, les invito a que se unan a Madrid para desarrollar esto de la nutrición en la madre gestante, ¿no?
Bueno, entonces sería lo que yo digo. Yo quería preguntarle, felicitarte por la charla magnífica y quería preguntarte, claro, aquí hablamos de la nutrición de la madre gestante, pero en los eventos más importantes del desarrollo del embrión suceden en las primeras 6 semanas, 8 semanas de embarazo, ¿no? El desarrollo de las vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rumbencéfalo, las secundarias, la neurulación, todo eso ocurre en momentos en los que en realidad el embarazo en la mayoría de los casos no se ha detectado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué papel juega la nutrición durante el embarazo o realmente qué es la nutrición de la madre que va a quedar embarazada? Es decir, la nutrición de la madre, de la futura madre gestante, ¿no? Si hay diferencia, yo no lo sé. No, claro, o sea, entonces, en la idea originaria de este proyecto de cohortes, la idea era recoger semen del padre para estudiar la epigenética en el espermatozoide. Ya veremos dónde llegamos, pero, o sea, entonces un poco como ahondando en esto que usted comenta. Incluso atender a la consulta preconcepcional, porque realmente, por ejemplo, es práctica habitual ahora en las consultas de fertilidad que si la madre llega obesa a la consulta de fertilidad, primero la ponen a dieta y luego ya le hacen el tratamiento. O sea, que hay un preacondicionamiento o la composición de la grasa, pues no es solamente lo que haya comido ahí, sino lo que haya comido en los últimos años y probablemente la composición de la leche materna dependerá de la composición de esa grasa. O sea que es verdad que hay algo antes de la gestación y de hecho hay también en estos estudios de infertilidad permite meter como variable el ambiente del embrión, pues si son unas técnicas u otras, si son unos cultivos u otros, pero vamos que es verdad que seguramente que es un continuo que incluso empieza antes de la concepción, claro. Bueno, pero en alguna parte tenemos que empezar. Sí, indudablemente. Pero es verdad que seguramente es un continuo. Yo totalmente de acuerdo, Miguel. Primero felicitarte por la magnífica charla. Totalmente de acuerdo que somos médicos del ambiente, ¿no? Y que el ambiente es el que está ahí marcando. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Es muy difícil en todos estos estudios que vais presentando. A veces cuando hablamos, pues parece que estamos hablando de causalidad y la causalidad no la estamos demostrando con nuestros test estadísticos, sino que demostramos asociaciones, qué variables hay en el medio que permiten esa asociación, aun cuando controlamos por variables de confusión, como decías antes, no estamos teniendo en cuenta todas las variables de confusión. Y me gustaría que hicieras un comentario, porque a medida que vamos hablando y hoy a lo largo del día, a veces tengo la sensación de, es como si estuviéramos viendo el final y no lo que pasa por el medio. A ver si me intento explicar. Es decir, lo que come la madre, como decía Fito Bautista ahora mismo, bueno, la alimentación de la mujer en edad fértil, ¿por qué? Pues para tenerla preparada ya para ese momento de la gestación, porque los primeros meses, pero hay estudios que también la alimentación del padre tienen efectos deleterios, epigenéticos y tienen influencia en el niño. Hasta hace muy poco nos parecía que hasta el canal del parto no había, digamos, un paso de microbiota. Ahora ya se empieza a discutir si tú con probióticos en la alimentación de la madre estás produciendo cambios en la microbiota del feto. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? ¿Desde qué punto es la alimentación de la madre o una alimentación pues rica en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 cambia la microbiota intestinal del feto y está cambiando todos los procesos metabólicos y los posbióticos y todo lo que se nos está escapando de este mundo tan complejo, ¿no? Bueno, entonces o sea, claro, esto no lo sé contestar, pero la idea es que en principio pensábamos hacer un estudio de cohortes y ahora la idea es hacer un estudio intervencionista para intentar ver si hay causalidad. Y vamos a copiar una cosa, no vamos a copiar, pero nos vamos a inspirar
en Gratacós, que ha hecho un estudio de intervención en madres que tienen riesgo, publicado en JAMA Pediatrics hace unos meses, en el cual lo que hacen es madres que llegan con riesgo de tener niños. Gratacós trabaja en Barcelona, para los que no lo sepan. Entonces, la idea es que él, a las madres que llegan con riesgo de tener niños de bajo peso, les aleatoriza y les ofrece consejo dietético, no sé si es semanal o tal, para mejorar la dieta, ese es el grupo experimental, y les regala el aceite de oliva, como hacen el grupo este que han comentado antes. Y luego el otro no, el otro es el grupo control. Pues yo compraría este modelo, porque este modelo, si realmente lo seguimos y vemos diferencias, me parece, habría que intentar estimar el tamaño muestral y cuál es el outcome final, que probablemente sea evaluar el comportamiento. Evaluar el comportamiento o bien por psicólogo o bien con un test aplicado a los padres. Yo creo que esto, cogiendo además entre medias muestras pues del padre, de la madre, del ambiente, de tal, creo que esto nos permitiría un buen avance. Un buen avance. Muchas gracias, Miguel, por la charla. La verdad es que el debate siempre es enriquecedor. O sea que yo con todos estos estudios siempre me fijo mucho en las covariables que ponen, porque es que te comes una importante y te cambian los resultados como de la noche al día. Entonces yo sí que creo que estamos ya en el punto para demostrarlo, llegar a los estudios de intervención. Creo que puede ser la forma ya más clara, con todo lo que ya sabemos, con todas sus limitaciones y todas sus... Yo creo que sí. Muy bien. Pues a continuación la profesora Gloria Bueno, de la Universidad de Zaragoza, nos hablará de diabetes gestacional y riesgo metabólico. Agradecer nuevamente al comité organizador, directamente a la doctora Leis, a la doctora Couce, que en este momento no puede estar con nosotros, y también a nuestra directora del máster, Nutramigen, el que... No sé si funciona. ¿Qué tiene que ser? No, aquí no. Pues pónganmelo así. Aquí. Pues, el que hayan contado conmigo... Bueno, pues lo cojo en la mano. Bien, muy bien. Pues el que hayan contado conmigo y el puntero... Aquí, ya está. La mía, diabetes gestacional, a ver, te digo. Vale. Ya está. La segunda, no, esa. Y esto es así, ¿verdad? Sí, así está. Pues el que hayan contado conmigo para participar en este interesante simposio. En mi caso también hubo llamada telefónica, pero en este caso directamente me dijeron: apúntate, día tal, diabetes gestacional. Y lo mejor de todo es que dije que sí sin pensar. Y luego pensé, ¿y yo qué hago hablando de diabetes gestacional cuando la doctora Larque y la doctora Campoy iban a estar aquí? Pero bueno, como yo nunca digo que no, pues simplemente pues decirles a todos que estoy encantada de estar aquí, de encontrarme pues con amigos con los que compartimos siempre muchos intereses comunes, y decirles pues que yo he preparado esta agenda en la cual pues me he encomendado, como ustedes ven, al apóstol, en primer lugar para no dormir a la audiencia, en segundo lugar para cumplir el tiempo recorrido y en tercer lugar para no hacer demasiado el ridículo. Entonces vengan aquí los comentarios de una humilde endocrinóloga. Entonces la primera parte de la charla va a ser fundamentalmente clínica. Yo creo que la verdad es que las únicas cosas que sabemos de verdad hay que decirlas, y la segunda parte, pues como todos estamos hablando, estudios de asociación con variables de confusión que a veces conocimos mal, y luego al final pues llegaré a una pequeña conclusión de lo que nos están aportando ahora las aproximaciones de las ómicas, en la que todo acaba de empezar y es el futuro de nuestros jóvenes investigadores. Entonces, con todo esto, pues aquí al señor Baker pues le tendríamos que decir que efectivamente la diabetes gestacional es una entidad clínica más que está relacionada con ese efecto de programación fetal de la enfermedad del adulto. La evidencia científica parece que así lo está demostrando. Pero por otro lado es una entidad clínica de la que hablamos muchísimo, pero realmente no conocemos su prevalencia real. Y además esta prevalencia en los últimos años sí que sabemos que está aumentando, sobre todo en países en los que no se hace cribado.
Con lo cual, todo esto nos está abocando a una población mundial mucho menos sana. En este momento se considera que en Europa entre el 2 y el 6% de los embarazos pueden cursar con diabetes gestacional. Y como digo, estas cifras pueden ir en aumento, íntimamente ligadas a esa obesidad que todos conocemos. Y con todo esto, desde un punto de vista endocrinológico, en todas las guías clínicas seguimos insistiendo en que hay que delimitar dos situaciones que, por otro lado, tienen aspectos comunes. Por un lado, la diabetes más frecuente en la infancia, en la embarazada, que va a ser esta diabetes gestacional y que nos va a ocupar prácticamente toda la charla y que en principio, solo en principio, se considera como una situación temporal. En este caso es importante diferenciarlo porque aquí las medidas de prevención van a ser fundamentales y si además se hicieran a nivel mundial, pues yo creo que la salud pública estaría funcionando por una vez. Aquí, por tanto, la prevención y el diagnóstico precoz es el tratamiento inicial o el abordaje inicial. La otra cara de la moneda es menos frecuente, pero es toda aquella embarazada, como se estaba comentando ahora, que previamente ya tiene una diabetes. En este caso, la planificación del embarazo debería de ser esencial. Aquí tenemos dos entidades clínicas bien reconocidas. Por un lado, la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune en la cual se ha producido una destrucción masiva de la célula beta pancreática. Esa mujer embarazada no tiene insulina y la debemos proporcionar de la manera más adecuada y más fisiológica desde el exterior. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos mujeres jóvenes que ya tienen una diabetes tipo 2. En este caso, la célula beta pancreática puede funcionar, pero necesita antidiabéticos orales para magnificar esa función. Como digo, prevención en un lado versus planificación del embarazo en otro. Y esa planificación, me voy a referir ahora mismo a esa diabetes preexistente, bien tipo 1 o bien tipo 2, pasa por mantener de forma esencial unos niveles glucémicos, tal y como se ha comentado esta mañana, lo más adecuados posible y lo más en rango. Y yo quiero decir que en este momento estamos en la antesala de poderlo conseguir. Tenemos ya dispositivos que se van a convertir en bombas de infusión continua inteligentes y esa a lo mejor es una oportunidad para que estos controles glucémicos, si son deleterios, se puedan corregir. En el momento actual se preconiza que estas madres con diabetes preexistente se queden embarazadas con hemoglobinas glicosiladas, que como ustedes ya saben, nos miden la glucemia de los últimos 3 meses, pues como digo, hemoglobinas glicosiladas lo más próximo al 6,5. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre de gestación, si esa hemoglobina glicosilada es superior, pues esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La ley del todo y de la nada, que hemos explicado mucho y que tampoco tiene que ser cierta. En ese primer trimestre de gestación, pues si la alteración es importante, produce ese tipo de malformaciones y, por tanto, abortos espontáneos, que están descritos en las embarazadas con diabetes mal controladas, pero si esos niveles glucémicos no se mantienen de forma adecuada, posteriormente vamos a asistir a esas complicaciones del segundo y tercer trimestre, que son la macrosomía y problemas en el momento del parto que pueden llevar a hospitalizaciones complicadas en esos recién nacidos y posteriormente a complicaciones metabólicas. Estas complicaciones metabólicas sí que son sensiblemente similares a la diabetes gestacional no bien controlada. Pues con todo esto es lo que me quiero referir. En este momento hay una indicación formal de que las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 deberían de ser portadoras de una bomba de insulina, que es un dispositivo que libera insulina pues, prácticamente de forma horaria y que además habitualmente lleva también un medidor intersticial de glucemia que descarga cifras de glucemia cada 5 minutos que podemos leer. Y en este momento ya no se contemplan hemoglobinas glicosiladas. En este momento estamos en disposición de decir que para una buena o adecuada gestación, en una mujer diabética de tipo 1, deberíamos de tener una glucemia en rango diaria por encima del 70% entre estos rangos, el 63 y los 140 miligramos por decilitro. Si esto se consigue en las diabetes tipo 1, podría ser un primer paso para otro tipo de diabetes. Y la innovación tecnológica está ahí, cada día pues, nos presentan bombas cada vez más inteligentes que nos procuran incluso insulinas basales, haciendo el prorrateo o los algoritmos respecto a los días previos. Todo esto, en este momento, para la diabetes tipo 1. En relación a la diabetes tipo 2,
Pues nuevamente hablamos de intentar conseguir esos niveles glucémicos adecuados, esas hemoglobinas glicosiladas lo más cercano al 6,5% siempre que se pueda. Y está claro que si estas embarazadas llevan otros antidiabéticos orales, aunque ya empieza a haber estudios en relación a la metformina, sobre todo, pues se deberían cambiar a la insulina. ¿Y por qué la insulina? Porque es una hormona que es la única que no atraviesa la placenta. En este sentido, pues podríamos ver en un futuro si ese tipo de dispositivos que estamos empleando cada vez con mayor seguridad en la diabetes tipo 1 podrían ser transferidos a otros tipos de diabetes. Otro tipo de medicaciones que hay que asegurar es el ácido acetilsalicílico, porque nuevamente estas embarazadas con diabetes habitualmente son obesas y al ser obesas también tienen riesgo de hipertensión, y la hipertensión en el embarazo todos sabemos que da lugar a una preeclampsia, ya que el pronóstico fetal pues sea peor. Como digo, ácido acetilsalicílico desde la 12ª semana de gestación. El ácido fólico, igual que en las embarazadas habituales, y luego intentar plantear si además tenían otro factor de riesgo más, una hipertensión previo al embarazo, porque en este caso hay que saber que tanto las estatinas como algunos fármacos que utilizamos para la hipertensión pues pueden ser también nocivos para el feto. Y con todo esto, a partir de ahora, y con este preámbulo, me voy a referir fundamentalmente a la diabetes gestacional, esa diabetes pues, que aparece en la gestación. ¿Y por qué? Pues aparece porque existe una serie de factores de riesgo, algunos de los cuales podrían ser prevenibles. Por ejemplo, si hay una historia familiar de diabetes o si hay una historia de intolerancia de glucosa previa. Se sabe que hay determinadas etnias, las de siempre, las de la obesidad, África, los indígenas de las islas del Pacífico, afroamericanos, diabetes en embarazos previos, pero fundamental aquí está el ser una mujer obesa. Un índice de masa corporal por encima de los 30 kilos por metro cuadrado está íntimamente relacionado con ese aumento que estamos experimentando en estos momentos de incidencia en la diabetes gestacional. Y con todo esto, pues lo que se estaba comentando hace un momento, ¿cuál es la tendencia actual? Pues planificar un embarazo en la mujer obesa e intentar pues, que lleguen con el menor exceso de peso posible. Y una vez iniciada la gestación, pues también se aconsejan una ganancia de peso estimada que va a depender del índice de masa corporal con el que en esa gestación se ha iniciado. Estas son las recomendaciones y lo que habría que monitorizar de una manera lo más estrecha posible. ¿Y por qué? Porque hay que diagnosticar esta diabetes gestacional, porque tiene consecuencias maternas. Primero, intraparto, ya durante el embarazo, mayor índice de glucosurias, de hipertensión, de síndrome metabólico y partos más traumáticos con cesáreas que no están exentas de riesgo para la madre y también para los hijos. Pero es que en el caso del feto, que es el que nos ocupa hoy, hay complicaciones a corto plazo, como esos partos macrosómicos que terminan con distocias de hombros, con traumatismos obstétricos, pero es que además son niños que hasta hace poco han estado ingresados en nuestras unidades neonatales porque tienen hipoglucemias, hiperbilirubinemias, distrés respiratorios que a menudo son graves y hay que intubar, por tanto hay que justificar ese diagnóstico precoz y ese tratamiento. Pero es que lo que hoy nos ocupa es ese riesgo metabólico, la diabetes tipo 2, la obesidad, que van a tener ya la madre, pero también sus hijos, y esto deberíamos de saber prevenir. Y con todo esto, pues hoy por hoy se considera que es un motivo urgente de salud pública que a todas las embarazadas se le haga un cribado universal de diabetes gestacional, concretamente a las 24 o 28 semanas de gestación, y antes, si se ha detectado casualmente, y hoy en día se hacen muchos análisis, glucemias en ayunas por encima de 126 o hemoglobinas glicosiladas por encima del 6,5. Y ese es el problema. ¿Por qué no conocemos esa prevalencia estimada o esa frecuencia? Pues porque nos alerta la Organización Mundial de la Salud que en este momento las 3/4 partes de la población que serían susceptibles a esas diabetes gestacionales están en países que no pueden establecer un cribado. Por tanto, otra tuerca más al problema, mucha población mundial que en este momento es de riesgo y que no podemos controlar. Otra controversia es a partir de qué punto de corte hablamos de que puede haber efectos adversos en el embarazo desde un punto de vista de la glucemia o en el feto. Eso se discute muchísimo.
Y de hecho, bueno, pues todas las guías clínicas, y entre ellas las nuestras, las españoles, pues proponen que ese cribado se debe hacer, como hemos dicho, a las 24 y 28 semanas de gestación, primero mediante un primer test, que sería con una solución de glucosa de 50 gramos y la determinación de glucemia a la hora. Si esto resulta por encima de 140 miligramos de decilitro, habría que proceder a un segundo test, en este caso de 3 horas, con una solución de 100 gramos de glucosa. Y finalmente estos son los puntos de corte a partir del cual cualquiera de ellos y en cualquier momento que vamos a considerar que una embarazada va a padecer una diabetes gestacional. Y con todo esto pues empiezo ya con los estudios de asociación. Y este es el estudio pues, que más yo creo que hemos leído todos, el estudio JAPO, que ha tenido lugar en 13 centros y que han seguido una corte importante de diabetes gestacionales y al producto de su descendencia. Y entonces, en este sentido, pues se observa que cualquier punto de corte de los que estimemos, 1 hora, 2 horas y 3, no tienen que estar los 3. Cualquiera de ellos pues muestra un riesgo incrementado, pues con, como vemos ahí, una macrosomía, riesgo de cesáreas, hipoglucemia neonatal o incrementos del péptido C. Y además, en este estudio, como digo, a los 7 años, el seguimiento de 970 madres e hijos, pues observa que efectivamente, pues nuevamente hay una importante asociación con la adiposidad al nacer, con la adiposidad de estos niños a los 7 años y con, desde luego, una distribución de grasa abdominal, independientemente del punto de corte de glucemia alterada en el que nos encontremos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con estas madres? Hablábamos de la alimentación. Y de la alimentación, en este momento, el abordaje es, para mi gusto, simplista, porque lo único que se está haciendo es una serie de consejos nutricionales en los que se intenta simplemente sustituir los alimentos con un índice glucémico más alto por aquellos que son más bajos. Yo creo que es una aproximación absolutamente generalista y absolutamente muy limitada. Pero frente a esa alimentación y a esa prevención del exceso de peso, o por lo menos de una ganancia apropiada, pues está claro que se ha impuesto en el momento actual el tratamiento con fármacos. Y nuevamente me voy a referir a la insulina. En este momento casi todas las diabetes gestacionales terminan con tratamiento con insulina, como he dicho antes, porque no atraviesa la placenta, porque nuestro objetivo es mantener ese rango de glucemias en lo más alejado, lo más próximo a la normalidad posible, y saber que el resto de fármacos, concretamente la metformina, parece que en estos momentos ya hay estudios de seguridad que dicen que puede ser un buen fármaco también, aunque atraviese la placenta, porque además disminuiría de forma colateral el péptido GLP-1, que como ustedes saben, pues induce a la saciedad, y si lo que queremos es controlar el peso de estas mujeres gestantes, pues puede ser una buena alternativa. El gliburides, un antidiabético oral que en teoría tendría que ser de tercera elección y solo en aquellas mujeres embarazadas que se nieguen a tratarse con insulina y que no están bien controladas con metformina. Saber que muchas de estas mujeres embarazadas las vamos a encontrar además con metformina y además insulina, lo cual pues indica la complejidad del problema. Y con todo esto pues yo me quiero referir a este trabajo de la doctora Larquey, que probablemente fue uno de los primeros pues, que estudiaba las placentas y el seguimiento y comparaba lo que era pues, un grupo de diabetes gestacionales tratadas únicamente con dieta, es la segunda columna, frente a las que además se les había puesto insulina. Hombre, aquí también se ve, no lo he subrayado, pero es la penúltima línea y con esto voy fatal, es que también las tratadas con insulina son más obesas, lo que quiere decir que tenían un control metabólico peor ya de entrada y por eso necesitaban ponerse insulina. Bueno, pues con todo eso, pues ella nos lo podrá explicar mejor que yo, pero me parece muy interesante resaltar que las primeras alteraciones que vemos es en las placentas de estas madres. Son placentas que pesan mucho más y que además tienen un espesor mayor. Y esto está indicando pues, que probablemente hay un fenómeno de transporte de sustancias, todos estos macronutrientes y micronutrientes que estamos hablando hoy, que ya se está alterando desde etapas precoces de la vida de estos niños que luego van a ser los recién nacidos. Y concretamente ella identificó cómo efectivamente en el cordón había ácidos grasos más elevados significativamente en esas madres tratadas con insulina, que eran las más obesas también, y las madres también tratadas sin insulina y con dieta, frente a mujeres con normopeso. Entonces, esos ácidos grasos, ella postulaba que iban a ser los responsables de luego producir una mayor adiposidad en el recién nacido, esa macrosomía, y que podrían ser deleterios también para momentos posteriores de la vida. Pero es que además, si el nivel de glucemia no es el adecuado,
pues esa glucosa materna va a dar lugar también a un hiperinsulinismo fetal. Hay que partir de la base que ya el embarazo es un momento de resistencia fisiológica y que la diabetes gestacional no es más que una alteración en esa resistencia, un fracaso de control metabólico a esa resistencia insulínica. Entonces el niño va a ser también resistente a la insulina y esa hiperinsulinemia, como todos sabemos, pues va a justificar también que ese depósito de grasa tenga lugar a nivel abdominal. Y ese depósito de grasa a nivel abdominal, todos sabemos que terminará teniendo pues, esos problemas metabólicos que conocemos en etapas posteriores de la vida. El niño nace y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que va a decir a continuación la doctora Searney, y es que hay que animar a estas madres de riesgo de promover esa lactancia materna. Luego veremos sus efectos beneficiosos, pero es que además tenemos que preocupar su fidelización, porque luego van a tener, si son jóvenes, un segundo embarazo. Y hay que hacerle pruebas de sobrecarga oral de glucosa, porque si hablamos de complicaciones metabólicas de la diabetes gestacional, están las maternas y están las fetales. Y en las maternas está claro que estas mujeres embarazadas, si no se cuidan y no hacen las cosas de la manera más adecuada posible, sobre todo esa pérdida de peso, entre otras cosas, pues van a tener que terminar siendo diabéticas tipo 2 a lo largo de su vida. El 20% a los 10 años de esa gestación y el 30% y hasta el 40% a los 30 años de ese embarazo que cursó con diabetes gestacional. Y con todo esto, pues ya hemos visto complicaciones a corto plazo en cuanto al embarazo, en cuanto al parto, pero vamos a hablar ahora de esos estudios de asociación con complicaciones a largo plazo. Entonces yo vuelvo a poner, me encanta esta gráfica y para mí es lo que hacemos todos los días en la consulta clínica, miramos la edad del niño y decimos, a ver, ¿en qué periodo crítico ha venido? Y si bien en ese primer periodo crítico, pues decimos, vamos a intentar que no llegue al segundo ni que no llegue al tercero, porque entonces, en ese caso, pues estaremos haciendo una prevención, pues aunque sea secundaria. Y está claro que hay suficiente evidencia científica para determinar que esa diabetes gestacional, junto con la obesidad materna, pues son factores prioritarios a tener que intervenir para evitar ese primer pico, ese primer periodo crítico de hipertrofia y hiperplasia. Esos primeros 1000 días de vida son una ventana crucial a la que, como se ha dicho antes, estamos llegando tarde. Y con todo esto, pues también quiero recordar a la doctora Campoy en su estudio PREOVE, en la cual también estudió pues, una cohorte interesante de embarazadas con diabetes gestacional, obesas, sobrepeso y con peso normal, y nuevamente pues observaba que lo que ya estaban diciendo también en el estudio APO, ¿no? Pues que había una macrosomía, un peso estimado a la 34 semanas superior en las madres obesas y además con diabetes gestacional y que podían terminar estos embarazos mediante cesárea. En todos estos estudios de asociación inicialmente no se sabía qué podía más, si la diabetes gestacional propiamente dicha o la obesidad. Y lo que me resulta más interesante de los trabajos y del seguimiento de la doctora Campoy, que yo creo que nos hablará mañana, es de que cuando analizada, pues como se ha dicho ahora, la situación de desarrollo psicomotor de estos niños, pues, pues que podía estar alterada, se lo comento luego, y que además pues, también analizó, igual que la doctora Arque, esas placentas y veía pues, que ya había alteraciones en los genes, concretamente en la MPK, que nos han contado esta mañana, pues aparece ya esa expresión de genes alterada ya en la placenta en estas madres que son obesas y que además tienen diabetes gestacional. Con lo cual, la evidencia empezamos a saber en dónde está. Y este es el estudio, como digo, de seguimiento a los 18 meses, donde determina pues, que hay diferencias en el lenguaje y en otros aspectos cognitivos en los niños nacidos con madres obesas y que además tienen diabetes gestacional. Con lo cual, no es solamente la complicación metabólica, hay otro tipo de complicaciones que a lo mejor se nos están escapando. En cuanto a estudios de metaanálisis entre la relación diabetes gestacional y aumento del índice de masa corporal del niño, pues hay muchos, 9 concretamente, parece que hay una asociación positiva. Me quiero referir a este estudio porque es europeo, en una zona de Alemania donde pueden ser cifras parecidas o algo menores a las nuestras, y en este caso pues, se observa que efectivamente
Esa obesidad no solamente es generalizada, sino que es abdominal y que además este es el primer estudio, de los primeros que determinan que es independiente del riesgo de ese índice de masa corporal. En este caso sí que hacen estudios estadísticos que determinan, ajustándolos de forma adecuada, que la diabetes gestacional por sí misma ya es un factor de riesgo bastante importante con una odds ratio del 2,80. Y todo eso en niños de 7 años. Este estudio TEDI es interesante, también lo ha nombrado muchas veces la doctora Campoy, porque se realiza en centros de Estados Unidos, que ya sabemos que la epidemiología de la obesidad y de la diabetes es distinta, y otros también europeos. Y en este sentido, pues ya veis que también compara tipo 1, tipo 2 y observa pues, que a los 6 años de edad, pues tanto los hijos de madres con diabetes gestacional como tipo 1, pues efectivamente tienen un índice de masa corporal superior y lo que es importante es que esta tendencia aumenta conforme el niño se hace mayor. Y con todo esto hemos hablado del índice de masa corporal, pero también hay estudios que nos demuestran nada menos que a los 20 años de edad que si estos niños son seguidos, pues terminan teniendo también patrones de tolerancia normal a la glucosa. En este sentido, yo creo que hay muchos factores genéticos que nos quedan por el camino, porque como ya sabemos, la diabetes tipo 2, o sea, la diabetes gestacional se puede convertir en una diabetes tipo 2 a los 20 años, ¿no? Bien, y la diabetes tipo 2 tiene carácter poligénico, es la más prevalente en la población general y a lo mejor pues esos niños pues tienen esa tendencia porque también hay factores genéticos implicados. Y este es el estudio APO, que quizás es el que más publicaciones científicas ha dado en relación al tema y donde demuestra, pues, primero lo que ya hemos dicho, en segundo lugar que estos pacientes a los 7 años ya tienen cifras de tensión arterial más elevadas, que efectivamente pues, se estudian por todos los índices de resistencia a la insulina, que hay más posibilidades de tolerancia normal a la glucosa. Y esta pues, es nuestra aportación, la aportación del grupo Genovox, que estamos todos aquí y que tuvimos la ocasión de estudiar en etapa prepuberal, concretamente a una edad de 8,5 años, con estos criterios de riesgo metabólico, qué relación había pues, con la diabetes gestacional y la hipertensión en el embarazo. Y ya vemos que tanto para los niños con sobrepeso como por obesidad, como para aquellos que tenían un perfil metabólicamente no saludable, pues la relación era muy importante. Y con todo esto, esta diapositiva, el doctor Miñón se ha apuntado, ¿todo esto qué indica? Pues que estamos ante una reprogramación que, como ha dicho la doctora Leis, luego a lo mejor pues podemos revertir, pero que todo esto se ha estado produciendo y en esto es en lo que tenemos que trabajar. Y en cuanto a la fisiopatología, pues sería muy simplista verlo así, ¿no? Hemos hablado de la hiperglucemia materna no controlada, cómo eso produce alteraciones en todos los órganos de la madre, del hígado, del músculo, del intestino, que lo único que hace es llevar a la placenta diversos productos que ella tiene que transportar y que se tiene que transformar para hacerlo, y que todo termina en un feto en el que en etapas muy precoces de la vida pues tiene que reprogramarse pues para acumular grasa tanto en el tejido adiposo como en el hígado y funcionar así el resto de su vida. Pero es que ya quiero terminar con una aproximación a las ómicas, que probablemente es lo que tenemos que hacer. Y ya hay evidencia clínica en las ómicas desde un punto de vista de los estudios epigenéticos que nos demuestran que las diabetes gestacionales en las placentas, tanto de la especie humana como de la especie animal, se encuentran estos hallazgos que pueden estar, que son los que desarrollan posteriormente el riesgo cardiovascular. Por un lado, pues hay una disminución en la metilación de los genes de leptina, del PPAR gamma, de la LPL, y todo esto pues, está pendiente de ver qué trastorno funcional hay detrás de todo eso. Pero es que también se han descrito ya modificaciones en el RNA mensajero de los genes que codifican factores de crecimiento de insulina, y aquí este tercer punto me parece crucial, que también se ha encontrado relación con la disregulación de genes que están relacionados con ese desarrollo del corte frontal. Y eso podría indicar este trastorno neurológico incipiente del que estamos todos hablando. Por supuesto, pues hay alteración en la cuantificación de distintas proteínas, todas ellas relacionadas con procesos inflamatorios, metabolismo lipídico y lo que se ha comentado antes, con incluso desarrollo embriológico, pero entonces incluso con la calidad del ovocito. O sea que todo esto son mecanismos que empezamos a conocerlo. Y por último, pues bueno, alteraciones de la microbiota en las mujeres con diabetes gestacional, con diabetes tipo 1 también,
y de las cuales la doctora Leis pues mañana supongo que nos va a hablar. Por tanto, estamos ante un círculo vicioso que tenemos que saber interrumpir y no tenemos las herramientas porque, como estamos diciendo, lo estamos viendo todo demasiado tarde. Y en este sentido, pues decir que si la Organización Mundial de la Salud lo que nos propone es finalizar con la obesidad infantil, pues como todos estamos de acuerdo aquí, no creo que diga nada de lo que no hemos pensado todos, todo empieza por ese cuidado durante el embarazo, pero no solamente en relación a la obesidad, sino probablemente muchos otros puntos de vista. A mí me preocupa ahora mucho la salud mental de nuestra población, los trastornos de conducta alimentaria, la otra cara de la moneda. ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos llevando pues, en todas estas cosas demasiado tarde. Y con todo esto, pues yo acabo pues, con esos mensajes, que llegamos tarde pues, porque tenemos que intentar mejorar y tener políticas que le digan a la mujer embarazada que, aunque sea en el momento más importante de su vida, tiene que cuidarse el peso. En segundo lugar, que cuando ya hay diabetes, independientemente del tipo que sea, también hay que determinar cuál es la ganancia de peso aceptable para cada índice de masa corporal. Que en este momento tenemos herramientas eficaces para tratar la hiperglucemia durante el embarazo, teniendo en cuenta que no es el único factor, pero por lo menos ya tenemos uno donde actuar. Y ya por último, otra cosa que no hacemos, el seguimiento de las poblaciones de riesgo. No lo estamos haciendo de forma adecuada. Estoy hablando del primer periodo crítico, pero ¿qué pasa con ese segundo y tercer periodo crítico en un niño que ya ese primer periodo lo ha tenido alterado? Y ya con todo esto, pues yo acabo pues agradeciendo, pues por supuesto, a nuestro grupo GENUN, y yo también aquí había traído al grupo Panticosa porque es un grupo que tiene mucho factor impacto, no solo a nivel de papers, sino a nivel personal. Y entonces nos encanta estar juntos, siempre pues en momentos pues a lo mejor más tristes de nuestra vida o de menos éxitos profesionales, nos hemos apoyado mucho y ahora estamos aquí encantados de acompañar a la doctora Leis en este momento de éxito profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Bueno. ¿Y alguna pregunta en la sala? Oh. Prefiero que sea un comentario, una aportación. No preguntes. Bueno, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo, Gloria. Y además te tengo que decir que a mí me encanta escuchar el punto de vista del endocrino, muchísimo. O sea, creo que es fundamental que tengamos la mente, que los dos estemos de acuerdo. Creo que eso es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, creemos que llegamos tarde al diagnóstico de la diabetes gestacional, Sí. y que debemos de hacer un esfuerzo para intentar identificar los sujetos antes, porque claro, si no tenemos que esperar la semana 20, 24 para hacer el primer test, luego la curva de glucosa hasta la 32, no empezamos a tratar la diabetes. Entonces, a raíz de la pandemia y de no poder ir a los centros de salud y no poderse hacer los screenings de diabetes gestacional, se ha estado utilizando puntos de corte de la hemoglobina glicosilada en el segundo trimestre. Y nosotros nos estamos planteando en la red SAMIS hacer un estudio en primer trimestre, si podría ser interesante intentar ver si podemos, en qué punto podemos empezar ya a hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista endocrino? Bueno, vamos a ver, pues desde el punto de vista endocrinológico es que estamos en una situación un poco complicada. Tenemos la innovación tecnológica. Yo estoy hablando ahora de diabetes tipo 1 y eso nos ha enseñado muchísimo. Y de hecho nos ha enseñado, la diabetes tipo 1 tiene muchas más complicaciones a largo plazo. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, que siempre les digo a los alumnos, es que esos puntos de corte, ya fuera de la diabetes gestacional y tal, de los que partimos de 100, de 126, de 200 postpandriales, en principio son unos puntos de corte epidemiológicos. Es decir, el seguimiento a largo plazo da lugar que esos puntos de corte se han relacionado con microangiopatía diabética, con retinopatía. Y eso para la población general. Y es un punto de corte ficticio, porque es epidemiológico. Eso es de lo primero. Y eso en un individuo normal. Entonces, ¿qué dificultad? Pues la dificultad en la embarazada es mucho mayor, porque es un momento de resistencia fisiológica. Y si me dijeras a mí en qué momento empieza a aumentar la resistencia a la insulina, pues yo pienso que a lo mejor sería muy importante realizar ese estudio, como dices tú, basal, aunque sea de glucemia y hemoglobina glicosilada, en el momento que hay latido fetal. Porque yo creo que ahí todavía, y yo lo juntaría
pues pues hacer algún índice de OMA, de resistencia a la insulina, porque en ese momento yo creo que todavía no hay desarrollo embriológico de la placenta suficiente como para que empiece a funcionar todo el organismo. Lo que pasa que también te diría que yo creo, bueno, la doctora Couce creo que acaba de llegar, encantada, y ella, por ejemplo, nos puede comentar que en este momento todos estos dispositivos de medidores intersticiales de glucemia están arrojando una utilidad clínica primordial en los errores congénitos del metabolismo, ¿no? Al igual que en las hiperglucemias. Ella nos puede decir su experiencia y entonces eso no estaría de más, porque son dispositivos que se ponen subcutáneos y ahí podríais tener una buena correlación, porque en el momento actual en las guías clínicas de la ISPAD te dicen perfectamente que no es solo la hemoglobina glicosilada, sino el tiempo en rango, que es lo que yo he dicho yo, el porcentaje por debajo de hipoglucemias, la variabilidad de la glucemia y la glucemia media. Entonces son datos que son muy objetivos y que a lo mejor os aportarían. Entonces sería tan simplemente como unas mujeres embarazadas que firmen un consentimiento informado, pues las casas comerciales ahora estarían encantadas en colaborar, porque además han bajado los precios, y en colocar esos medidores intersticiales. Nosotros en nuestro caso, cuando nos los presentan los nuevos, nuestras enfermeras educadoras se los ponen ellas, para ver lo buenos que son. Entonces, a lo mejor tenemos dispositivos ahora menos cruentos o menos invasivos que nos van a permitir ser más objetivos. La hemoglobina glicosilada me parece una buena herramienta de cribado, pero no me parece que... De hecho, en los niños no está justificado aunque lo hacemos. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé, la doctora Couce, si quiere aportar algo más, su experiencia... No, solamente decirte que estoy plenamente de acuerdo contigo en que le damos... Bueno, no te preocupes por la glucemia, que tienes un buen valor de hemoglobina glicosilada. Bueno, eso no es tanto así. Y efectivamente, o sea, a mí, por ejemplo, en recién nacidos, que nos ofertaron el poderlo establecer a niños con hipoglucemia, pero no cabe duda de que a veces a ellos se les va bastante, o sea, hay que mejorar un poquito sí, el cómo está, porque la verdad es que eso te vale como máximo a lo mejor para 12, 18 horas, pero enseguida tienes que andar cambiando el dispositivo, volverla a pinchar, pero es lo idóneo, claro, el ver la valoración, igual que queremos, cuando queremos, por ejemplo, con convulsiones, bueno, pues vamos a hacer una monitorización durante al menos 3 o 4 días de cómo está tu electroencefalograma o para el electrocardiograma, ¿no? Lo lógico es una monitorización continuada que te permita ver cómo está. Y en los errores congénitos del metabolismo nosotros sí que lo estamos utilizando. En aquellos en donde hay problemas con la glucosa, no cabe duda, pero ya niños de cierta edad, porque si no, la piel es más difícil que te queden ahí, pero ya con cierta edad no hay problema ninguno. Pero, perdón, por ejemplo, en las cortes que estamos estudiando, que son a partir de los 6-7 años, se podrían utilizar perfectamente. Yo no estoy hablando tanto en el recién nacido, que lo haces para no ser cruento y para tener más información, sí, y además, pero con limitaciones. Pero, por ejemplo, en las embarazadas, que estamos hablando en el primer trimestre del embarazo, que es otra edad, e incluso si hay un estudio de cortes en niños de 6-8 años, pues, y además es que un dispositivo de esto te da información de 7 días, como poco. Con lo cual, de cara a coste, pues si te duran 7 y algunos 10, pues fíjate qué información más importante tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, los nuevos dispositivos estos los veo que va a ser revolucionario para el tratamiento de la diabetes gestacional, porque al poder monitorizar toda esa caída de glucosa tan espectaculares que se producen en la embarazada, se van a poder tratar mucho mejor, porque el problema ahora mismo es que las tratamos con dieta y con insulina, pero siguen puntuando peor. Ya. Luego seguimos quedándonos de alguna forma... Sí. Tenemos que seguir mejorando. Perdona, dependiendo de los criterios que cumplen, no tampoco todos lo hacen de una forma unánime, porque hay gente que dice, bueno, no, con la dieta es suficiente, te pongo insulina, cumples 2 de 3 criterios, o sea, la curva de tolerancia a la glucosa, ¿cuánto pasó? Bueno, quiero decir de que a veces... En los centros, incluso entre los propios compañeros, yo pude comprobar que no es exactamente igual de restrictivos unos que otros. O sea, que no todos estamos haciendo... O sea, hay casos que son francamente igual para todos, ¿no? Pero estos de que están ahí borderline, y no cabe duda de que aportaría un gran valor, claro. Es que, perdón, con el tratamiento con insulina también venimos de una revolución.
porque antes no se conocía la farmacocinética de las insulinas. De hecho, en la mujer embarazada hasta hace bien poco se indicaba solo la NPH, que la NPH tiene un perfil farmacocinético muy limitado, que te controla 8 horas, pero luego te da la hipoglucemia. Ahora tenemos insulinas que parece que son seguras ya en el embarazo también, y entonces pues yo creo que van a permitir también perfiles glucémicos más estables. De hecho, la diapositiva que para las tipo 1 es o bien múltiples dosis de insulina o bien bombas de insulina. Van a llegar las inteligentes, hay unas bombas que te calculan ya por algoritmos la basal que necesitas y lo único lo pones y lo otro lo pones antes de las comidas, y yo creo que esto dentro de nada pues vamos a llegar ya a lo que dicen páncreas artificial. Entonces yo lo único que sé es que por ejemplo las mujeres embarazadas que se ponen bomba durante el embarazo luego no se las quieren quitar. Estoy hablando de tipo 1, que es para las únicas que en este momento hay indicación. Pero los monitores para identificar glucemia yo creo que deben de ser incluidos aparte de la hemoglobina glicosilada. Quiero felicitar también a la profesora Bueno por la magnífica charla. Y dado que es verdad que alguien le dijo, bloquea este día y ya está, y este es el tema, y ella dijo que sí, pues quiero aprovechar para que me vuelva a hacer lo mismo, pues te voy a contestar. Tenías que hablar de diabetes gestacional, pero yo creo que a lo largo de la charla salieron muchas cosas, yo creo que muy importantes. Uno, cuáles son los biomarcadores en realidad para evaluar esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablamos ya de que la hemoglobina glicosilada seguramente no es lo más indicado, pero dentro de esos importantísimos trabajos que tienes, como es el Genogos, el PubMed, vemos que en realidad en nuestros niños con obesidad las glucemias son normales. Lo que tenemos son unas insulinemias muy elevadas, ¿no? En algunos casos, ¿no? ¿Cómo interpretaríais eso? ¿Cómo estamos hablando de una resistencia a la insulina? Estamos hablando de un paso previo. ¿Tendríamos que buscar algún biomarcador más para ver hasta qué punto esa insulinemia alta puede estar teniendo algún efecto deleterio a nivel del organismo ya del niño? ¿Cómo lo valoraríais? Bueno. Te incluyo a Elvira Larquella, que la tengo aquí también, ¿no? Hombre, Elvira, yo ahí el problema es que yo no creo que sea solo la insulina elevada, la resistencia a la insulina es un reflejo de que algo está yendo mal. Porque claro, ahí me dices, ¿y la adiponectina que desciende cuando hay resistencia a la insulina? ¿Qué es lo más importante? ¿Que hay un descenso de adiponectina de cara a los factores inflamatorios o que hay una insulina elevada que por otro lado está intentando que los niveles de glucemia por lo menos estén normales? Entonces, porque momentos de resistencia fisiológica a la insulina todos tenemos precisamente para eso, para mantener los niveles de glucosa normal. Ya estamos trabajando en determinar cuál es el punto de corte de resistencia a la insulina durante la pubertad, porque ya sabemos también que en ese Tanner 3-4 la resistencia a la insulina sube para luego disminuir. Pues el embarazo nuevamente es otra situación. Igual que pues determinados tratamientos oncológicos, que fármacos o incluso los biológicos que se están poniendo ahora, pues muchas veces los efectos secundarios, incluso los antirretrovirales, pues producen resistencias a la insulina que no son las que sabemos tratar. Lo que sabemos tratar es que esa resistencia no haya sido capaz luego de mantener unas cifras de glucemia normales. La pregunta es, ¿no las sabemos tratar? ¿No las identificábamos hasta ahora? Tenemos que empezar a identificarlas y a valorarlas y a ver cómo... El problema es tener tratamiento eficaz. Es que tampoco tenemos un tratamiento eficaz para la resistencia a la insulina. En este momento la metformina, pues vale, es un buen fármaco, que además es barato, pero por ficha técnica está indicado solo en las mujeres con diabetes, o sea, en la población general con diabetes tipo 2, pero no está indicado en niños por debajo de 12 años. Entonces, bueno, pues nos quedan muchas cosas por saber, hay que seguir trabajando en ello. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Seguidamente tenemos el honor de escuchar a la doctora Luisa Seoane Camino,
Ella es doctora en farmacia, es una magnífica investigadora muy emergente de nuestro grupo de investigación sanitaria de Santiago de Compostela. De hecho, colidera el área de endocrinología, nutrición y metabolismo, que ya tiene ese nombre oficialmente. Es también jefa de grupo de investigación en el ciber de obesidad, y su grupo es un grupo emergente, pero con una trayectoria ya muy consolidada y que lleva una progresión muy ascendente, y los estudios particularmente de lactancia materna que está haciendo pues significa mucho para todos nosotros. Gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Comité Científico el haberme invitado y especialmente a la doctora Rosa Uraleix. Me gusta mucho participar en este tipo de foros, sobre todo porque el tipo de investigación que yo hago es una investigación más básica o más translacional, y me gusta mucho que esta investigación, creo que además es necesaria, que se ponga en común entre clínicos y básicos. Yo creo que es muy enriquecedor esta parte para todos. Entonces hoy voy a hablar de lactancia materna y reprogramación metabólica, pero especialmente en el ámbito de una patología, la obesidad, que según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el Informe Europeo sobre Obesidad, que se acaba de publicar recientemente, en este mismo mes de mayo, demuestra que 2/3 de las personas adultas y 1/3 de los niños y las niñas viven con sobrepeso o con obesidad en Europa. Esto es especialmente preocupante en el caso de la obesidad infantil, ya que un niño con obesidad presenta un riesgo muy elevado de ser un adulto obeso. El mantenimiento del peso corporal dentro de unos límites saludables se produce a través de un equilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético. Eso es una forma muy simplista de verlo, porque también existen otros factores. Hay una carga genética muy importante, como bien dijo la doctora Aguilar hace un rato, pero factores ambientales, muchos otros factores. Y el gasto energético además viene dado, además de por el metabolismo basal, por la actividad física, el estilo de vida y por el proceso de termogénesis. La obesidad, además, se ha asociado con más de 200 patologías distintas. Es especialmente importante la asociación de la diabetes tipo 2 con la obesidad, el hígado graso, enfermedades cardiovasculares, pero también problemas de movilidad, problemas articulares, problemas de deterioro cognitivo, y hasta 13 tipos distintos de cáncer se han asociado con la obesidad. La regulación de este balance energético, de este equilibrio energético, se produce principalmente a través de un mecanismo de comunicación entre distintos órganos periféricos y el sistema nervioso central. Entre estos órganos periféricos, destacar, por ejemplo, el hígado, el músculo, el tracto gastrointestinal o el tejido adiposo. A nivel central, el cerebro recibe las señales desde órganos periféricos y responde a ellas activando distintos mecanismos para poder mantener este equilibrio energético dentro de unos límites saludables. Pero ¿cuál es el responsable a nivel cerebral de la mayoría de estos mecanismos? El hipotálamo. El hipotálamo es un pequeño órgano que está organizado en núcleos y formado por una red de circuitos neuronales que permiten un control muy riguroso del metabolismo energético del organismo. Y desde el hipotálamo se controlan funciones tan importantes como el apetito, la saciedad, la temperatura corporal, la reproducción, la secreción hormonal, la lactancia y el ciclo sueño-vigilia. Entre los órganos periféricos ya mencionados, me gustaría destacar el papel del tejido adiposo. Hasta hace no mucho tiempo se conocía principalmente el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo blanco, el tejido adiposo más común, actúa como un depósito de energía, como un almacenamiento de grasa, pero hace unos años se vio que también tenía gran relevancia el tejido adiposo marrón. Bueno, como explicó muy bien esta mañana el doctor Miguel López, el tejido adiposo marrón está presente en el niño en el momento de nacer y parece ser que tiene una función termorreguladora, digamos, para adaptar la temperatura corporal del niño a ese momento del nacimiento. Pero no hace muchos años, y con la mejora de las técnicas de imagen, se descubrió que el tejido adiposo marrón está presente también en adultos.
y en localizaciones pues, dispersas y en menor proporción que en el niño. Está en la zona cervical, en la zona supraclavicular y en la zona paravertebral. Bueno, esto supuso una revolución en el campo de la obesidad y cada vez son más los artículos, las líneas de investigación que se están desarrollando para tratar de esclarecer cuál es el efecto del tejido adiposo sobre la regulación del metabolismo y para tratar, mediante farmacología, de reproducir el efecto del tejido adiposo por sus acciones sobre el peso corporal. Además, tanto el tejido adiposo blanco como el tejido adiposo marrón secretan distintas hormonas, distintos péptidos que van a participar activamente en la regulación de la homeostasis energética. Concretamente, en el caso del tejido adiposo marrón, este se regula por distintas señales que provienen muchas veces de órganos periféricos. En este caso me gustaría destacar el papel de FGF21, que es una hormona producida directamente en el hígado, que se secreta a circulación y que va a activar el tejido adiposo pardo produciendo termogénesis, pero además el FGF21 también tiene un efecto sobre el tejido blanco, sobre el tejido adiposo blanco, confiriéndole características de tejido adiposo pardo. Esto se ve cuando se activa el tejido adiposo pardo, se produce el aumento de la expresión de distintas proteínas como el UCP1 o el PGC1-alfa. ¿Y quién controla todo esto? El hipotálamo. Una vez más, el sistema nervioso central ha demostrado tener un papel fundamental sobre la actividad del tejido adiposo pardo. Si bien es cierto que el balance energético se regula por la comunicación entre órganos periféricos y sistema nervioso central, esta regulación está muy influenciada, como ya he dicho antes, por factores ambientales, factores nutricionales, factores genéticos y estilo de vida, como por ejemplo la actividad física. Y dentro de estos factores, especialmente los relativos a los factores nutricionales, la lactancia materna se ha relacionado con un factor protector de la obesidad desde hace ya mucho tiempo. Bueno, ya en el año 62 se propuso que las alteraciones de la nutrición en etapas perinatales podrían tener consecuencias a largo plazo sobre la obesidad. Fue posteriormente, ya en el año 81, cuando entre estas alteraciones nutricionales o estos factores nutricionales se propuso que la lactancia materna y el retraso en la introducción de la alimentación sólida podría tener un efecto protector frente a la obesidad. Pero más recientemente cada vez son más los trabajos que relacionan la lactancia materna con un efecto protector frente a la obesidad y que además este efecto protector suele ir en relación a la duración del periodo de lactancia. Hasta el momento existen bastantes trabajos, bastantes estudios donde se relaciona, como ya hemos visto en las charlas anteriores, el papel de alteraciones nutricionales en la madre sobre el peso de la descendencia y el efecto que este peso podría tener ya en edades adultas. Así, se ha visto como un incremento en el índice de masa corporal en la madre o un incremento importante del peso gestacional suele estar relacionada con obesidad en la descendencia que puede durar hasta la etapa adulta. Pero es bastante complicado, y ya se ha hablado aquí a lo largo de la tarde, el estudiar o poder sacar conclusiones en un estudio epidemiológico en humanos por los factores confusores. Si bien es cierto que se han hecho, bueno, aquí en esta tabla aparecen los estudios de los 2 últimos años, los estudios más potentes, sí es cierto que se han hecho muchos estudios en humanos, el poder observar si el efecto protector de la lactancia materna permanece hasta la edad adulta o cuáles son los mecanismos que están asociados, en los humanos es muy complicado porque aquí van a influir factores como la alimentación de la madre, como decíamos hace un momento, no solo en la propia gestación, sino el punto de partida de la madre antes del momento de la concepción, hábitos tóxicos que puede tener la madre, la alimentación del niño, estilos de vida, etc. Por ello, en los últimos años, cada vez más este tipo de estudios se están realizando en animales de investigación. ¿Qué ocurre?
ocurre? Que los estudios en modelos animales están mucho más controlados factores como la alimentación y el ejercicio físico. Bueno, todos los animales que se utilizan para este tipo de estudios tienen el mismo background genético, con lo cual la parte, digamos, del factor genético estamos minimizándola. El tipo de alimentación que se le da a estos animales es homogénea entre todos ellos, el mismo tipo de pienso, y el ejercicio que realizan es aproximadamente el mismo, porque como viven en cautividad, pues digamos que tienen una capacidad de movimiento muy similar entre ellos. Recientemente se ha publicado un trabajo de revisión basado en estudios animales anteriores y se ha observado como un modelo animal de destete temprano, es decir, cuando se interrumpía de manera prematura la lactancia materna, se producía en la descendencia síndrome metabólico, esto es, acumulación de grasa visceral, sobrepeso, y además se observaba que existía resistencia al papel de la leptina, pero también resistencia a la leptina, es decir, daba lugar a un estado casi prediabético en las crías. Existen otros estudios en animales donde se observa cómo la alimentación a la madre con dieta alta en grasa durante el periodo de lactancia produce cambios importantes en la composición de la leche materna, y estos cambios dan lugar pues, a deterioro de la homeostasis de la glucosa, a una inhibición de esa capacidad termogénica del tejido adiposo pardo, y además daña circuitos hipotalámicos que están implicados pues, en el control del apetito y del peso corporal. Bueno, cada vez son más los estudios en esta línea de investigación, y aquí es muy importante el papel de la leche materna. La leche materna, digamos que es el estándar normativo para la alimentación infantil. Tiene una composición única en cada especie y presenta componentes como proteínas, carbohidratos y lípidos, pero también tiene componentes bioactivos muy importantes, microRNAs y distintas hormonas, distintas sustancias que están muy implicadas en la regulación del peso corporal. Volviendo al FGF21, la proteína de la que hablé antes, se ha demostrado no hace mucho tiempo que el FGF21 se encuentra presente en la leche materna. Además, las modulaciones en la alimentación de la madre, como ya hemos dicho, afectan a órganos importantes como el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo y el cerebro, variando la adiposidad, la termogénesis y el control del apetito. Bueno, si bien es cierto que hasta ahora lo que estaba claro es que la alimentación de la madre, el IMC de la madre, variaba la leche materna, la composición en leche materna, y esto afectaba al niño, a la descendencia, nuestro grupo de investigación quiso ir un poco más allá y entonces nosotros quisimos estudiar directamente la descendencia. Quisimos ver si la lactancia materna podría afectar de alguna forma a los efectos que una alimentación con una dieta alta en grasa, lo más parecido a una alimentación obesogénica, tendrían sobre la descendencia. Y quisimos ver también si además estos efectos se mantenían hasta la etapa adulta, si perduraban en el tiempo. A partir de esto y de todo el conocimiento que había en el tema, nosotros nos planteamos la hipótesis de que la prolongación del periodo de lactancia protege frente a la obesidad inducida por la alimentación con una dieta alta en grasa en la edad adulta. Y además creemos que este efecto se produce a través de la interacción de los órganos periféricos con el sistema nervioso central. Entonces, para ello lo que hicimos fue desarrollar un modelo animal de lactancia prolongada partiendo de ratas Sprague-Dawley, que son las que utilizamos habitualmente en nuestro grupo de investigación, y a un grupo de estas ratas los destetamos a día 21, es decir, a las 3 semanas, que es el periodo estándar, digamos, de lactancia, pero otro grupo de estos animales los dejamos durante una semana más con acceso a la leche materna, los destetamos a los 28 días. Es lo que llamamos el modelo de delay weaning o lactancia prolongada. ¿Qué hicimos? Subdividimos cada uno de estos dos grupos en una alimentación control, la alimentación, el pienso estándar de laboratorio, o en una alimentación con dieta alta en grasa. Los mantuvimos con estos tipos de dietas hasta la edad adulta, un total de 18 semanas, y en este momento realizamos el seguimiento del peso corporal, de la masa corporal, en dos etapas. A las 4 o 5 semanas de vida, inmediatamente después del destete, y a las 18 semanas, es decir, en la edad adulta.
¿Qué observamos? Pues observamos que efectivamente la lactancia materna protege frente a la obesidad inducida por dieta ya en etapas muy tempranas. Así, los animales, los puntos azules corresponden a los animales con lactancia prolongada. Los animales con lactancia prolongada, aun siendo alimentados con dieta alta en grasa, presentan un peso corporal menor y una masa corporal menor que aquellos animales con periodos estándares de lactancia y dieta estándar. Pero nos encontramos con que la ingesta, la cantidad de alimento que ingerían, no estaba modificado. Entonces, pasamos a ver qué ocurría en estos mismos animales, pero cuando alcanzaban la edad adulta. En la edad adulta vemos que se sigue manteniendo un menor peso corporal en aquellos animales que habían tenido una semana más de lactancia materna y un menor contenido de masa grasa. Nuevamente nos encontramos con que la cantidad de alimentos que ingerían no difería entre el grupo de lactancia prolongada y lactancia estándar. Por tanto, simplemente el prolongar una semana en animales de experimentación la lactancia materna presenta efectos en la edad adulta. Pero quisimos ir más allá y ver cuál era el mecanismo responsable de estos efectos protectores de la lactancia materna frente a la obesidad. Como ya hemos visto, la ingesta energética no se veía modificado, con lo cual se nos planteó que posiblemente estaba existiendo una modificación en el gasto energético y que esta modificación podría venir dada por una reprogramación de este metabolismo, bien a nivel central, bien en órganos periféricos. En un primer momento se nos ocurrió centrarnos en el tejido adiposo pardo, ya que el tejido adiposo pardo, como bien he dicho antes, está relacionado directamente con el gasto energético y la termogénesis. Entonces, lo que hicimos fue medir la temperatura interescapular mediante una cámara térmica, como explicó esta mañana el doctor López, en la zona supraclavicular, que es donde está el tejido adiposo pardo, y se observó que aquellos animales con lactancia materna prolongada presentaban una temperatura interescapular más elevada, es decir, tenían una mayor activación del tejido adiposo pardo. Bueno, esto además pudimos comprobarlo con los marcadores PGC1 alfa y UCP1, que son los marcadores, digamos, de actividad del tejido adiposo pardo. Esto ocurría ya a las 4 y 5 semanas de edad, es decir, se producía a etapas muy tempranas. En los animales de 18 semanas, animales adultos, observamos también, además de esta disminución en el peso corporal, que la ingesta no estaba modificada, pero que la temperatura interescapular estaba muy elevada en aquellos animales que habían tenido una semana más de lactancia prolongada. Esto nos está indicando nuevamente que esta actividad termogénica del tejido adiposo pardo permanece elevada en la edad adulta. Sometimos a los animales también a un sistema de calorimetría indirecta que nos da la medida, pues, del gasto energético y de la actividad locomotora, y nos encontramos nuevamente que los animales que tenían lactancia prolongada en la edad adulta presentaban un mayor gasto energético, y además este gasto energético no venía dado por una mayor actividad locomotora, ya que no había diferencias en la actividad locomotora entre el grupo con lactancia estándar y lactancia prolongada. Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos es si realmente es la lactancia o puede la lactancia estar activando la termogénesis. Quisimos volver a reconfirmar estos datos y recurrimos a la técnica del PET. Es una técnica mediante la cual inyectamos a los animales glucosa marcada fluorescentemente, y sabemos que cuando el tejido adiposo pardo está activado se produce una mayor captación de glucosa por parte de este tejido. Bueno, estas son las imágenes del PET, donde nos encontramos, como se puede ver aquí, los animales con lactancia materna prolongada. Estos son animales en edad adulta, presentan una captación de glucosa mucho mayor que aquellos que habían tenido un periodo estándar de lactancia. En este caso vemos aquí la cuantificación y la proporción de glucosa absorbida por el tejido adiposo marrón es mucho mayor. Por tanto, hasta el momento vemos que el prolongar la lactancia materna en animales simplemente con una semana
cuando damos una dieta alta en grasa, hace que en la edad adulta estos animales presenten un menor peso corporal, pero además sabemos ya que el tejido adiposo pardo presenta una mayor actividad, una mayor activación, que la termogénesis está estimulada y que el gasto energético está estimulado. Quisimos saber por qué la termogénesis está incrementada en la lactancia materna, qué factor o qué factores podrían estar implicados en esto. Volvemos de nuevo al esquema anterior, donde el FGF21 es una hormona producida por el hígado y que sabemos que tiene efectos directos en la activación del tejido adiposo pardo. Además, teniendo en cuenta que se había demostrado ya que en la leche materna presenta FGF21, quisimos ver la implicación de esta hormona en este efecto protector. Entonces, quisimos ver si el FGF21 era responsable. ¿Qué hicimos? Bueno, pues se nos planteó la posibilidad, puede ser que como la leche materna presenta FGF21, los animales que tienen un periodo de lactancia superior, esas madres estén produciendo más FGF21, su leche sea más rica en FGF21 y eso es lo que está haciendo que el efecto sobre las crías. Entonces lo que hicimos fue medir en las madres, tanto en las madres que tuvieron lactancia estándar como los que tuvieron lactancia prolongada, creo que no va aquí, los niveles de FGF21 circulante. Las madres no presentaban diferencias en los niveles de FGF21 circulantes. Medimos también la leche materna procedente de madres con lactancia estándar y de madres con lactancia prolongada. En la leche materna tampoco encontramos variaciones en los niveles de FGF21. Entonces nos fuimos directamente a las crías en el momento del destete y nos encontramos que las crías que habían sido destetadas a las 4 semanas, es decir, con lactancia prolongada, presentan unos niveles de producción hepática de FGF21 muy superiores a aquellas que tuvieron periodos de lactancia más cortos. Bueno, vimos también que el propio tejido adiposo, que también produce FGF21, presenta unos niveles más elevados de producción en aquellas crías que tuvieron lactancia prolongada. Una hipótesis que planteamos y partiendo de datos preliminares donde se observó que los ácidos grasos de la leche materna podrían estar estimulando la producción hepática de FGF21, creemos que la exposición a estos ácidos grasos de la leche materna durante más tiempo son los que crean una especie de imprinting metabólico a nivel hepático que hace que los hígados de estos niños o de estas ratas que tuvieron lactancia materna prolongada sigan produciendo más FGF21 y quisimos ver si esto se producía a la edad adulta y efectivamente aquellos animales son los puntos azules que tuvieron lactancia prolongada, en la edad adulta seguían manteniendo niveles elevados de FGF21 en sangre, pero también una producción elevada de FGF21 a nivel hepático. Por tanto, al esquema que teníamos hasta el momento, tenemos que añadir que todos los efectos que encontramos parecen estar mediados por un incremento del FGF21 hepático. Pero, ¿mediante qué mecanismos el FGF21 ejerce estos efectos? Quisimos ver si realmente el FGF21 es el responsable. Entonces, la forma más lógica que se nos ocurrió es, si tenemos unos animales con lactancia materna donde la producción hepática de FGF21 está elevada, vamos a revertir esta elevación en los niveles de FGF21 hepático. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hicimos mediante la administración de unos adenovirus específicos a través de la cola, que lo que hacen es ir directamente al hígado y disminuir la producción de FGF21 hepático. Bueno, no lo muestro aquí, pero cuando revertimos estos niveles elevados de FGF21 hepático, se revierte el efecto de la lactancia materna. Es decir, estos animales a los que se bloquea esta producción de FGF21 hepático tienen menores pesos corporales, tienen mayor peso corporal, mayor grasa, a niveles equivalentes a los animales que habían tenido lactancia estándar. Pero además encontramos algo muy curioso. Quisimos ver cuál es la relación de esto a nivel del sistema nervioso central. Y nos encontramos con que estos animales
a medida que tienen los niveles de FGF21 elevados por la lactancia prolongada, presentan una sobreexpresión de los receptores de dopamina en una zona muy concreta del hipotálamo, en el hipotálamo lateral. Mientras que cuando se revierten los niveles de FGF21, los receptores de dopamina centrales vuelven a disminuir su expresión. Esto va ligado a un trabajo que publicamos recientemente en nuestro grupo, en el año 2019, donde encontramos que la sobreexpresión de receptores D2 de dopamina en el núcleo, en el hipotálamo, concretamente en el núcleo lateral, producen o inducen la termogénesis del tejido adiposo pardo. Por lo tanto, y un poco como conclusión de toda la línea, vemos que cuando sometemos a los animales a lactancia prolongada y los alimentamos con una dieta alta en grasa, se produce una sobreactivación del tejido adiposo pardo. Pero esto parece ser que es consecuencia de un aumento de la producción de FGF21 a nivel hepático. Este FGF21 hepático, por distintos experimentos que no he querido mostrar aquí porque son bastante complejos, atraviesa la circulación y va hasta el hipotálamo a través de unas células específicas denominadas tanicitos y es capaz de producir a este nivel una sobreexpresión de los receptores de dopamina. Estos receptores de dopamina son los responsables de la activación del tejido adiposo pardo, de la activación de la termogénesis, del gasto energético elevado y, por tanto, del menor peso corporal encontrado en estos animales. Por tanto, como evidencia de nuestro trabajo, nosotros sí encontramos que la prolongación de la lactancia materna reprograma el metabolismo de la descendencia y estos efectos son duraderos hasta la edad adulta. Bueno, decir que este trabajo se ha realizado en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago, en el laboratorio 14, en el grupo de fisiopatología endocrina, y en colaboración con el CIMUS de la universidad, especialmente con el doctor Rubén Nogueiras, y con el servicio de pediatría, con la doctora Rosa Uraleis y con Rocío Covela. Y nada más. Muchas gracias. Pregunta. Bueno, enhorabuena, me ha encantado de verdad tu ponencia. Yo vuelvo otra vez a la epigenética, que quizás no parece ser un poco eje central del día. Y mi pregunta concreta es qué opinión tiene de posibles mecanismos epigenéticos y en concreto en este caso que ya hay evidencia, y tú mismo lo has puesto, del papel de los microRNA de la leche materna. Si os planteáis alguna hipótesis más allá de la acción directa del FGF21, si hay otros mecanismos epigenéticos que podían generar, porque claro, es una semana más de lactancia y parece que hay una programación. No sé, dime tu opinión acerca del mecanismo epigenético. Bueno, en primer lugar, es una semana de lactancia en animales de experimentación que, haciendo un cálculo estimado, aproximadamente vienen a ser unos 3 meses en el individuo adulto. Por supuesto, estamos convencidos de que hay una programación epigenética en todo esto. De hecho, estamos ahora mismo empezando a ver con la plataforma epigenética del CIBER de obesidad, qué ocurre con todos estos animales. ¿Qué genes podrían estar metilados? El principal candidato ahora mismo es el FGF21, como se ve, aunque sí es cierto que ya la expresión de FGF21 está elevada, con lo cual no sé si va a haber metilación o no. Queremos hacer un estudio muy amplio, tenemos todos los tejidos y queremos ver realmente cuáles son los genes que están metilados en este momento. Estamos centrándonos en la metilación. Tenemos ya datos de transcriptómica de hígado de estos modelos animales y encontramos alrededor de 1000 genes modificados por esta semana de lactancia materna. Unos están sobreexpresados y otros están disminuidos, pero tenemos ya más de 1000 dianas sobre las cuales empezar a estudiar. Estamos manejando toda esta cantidad de datos y a partir de ahí sí que ya nos centraremos pues, directamente a lo mejor en los estudios epigenéticos, digamos que en genes muy concretos, porque es bastante
costoso el poder realizar un estudio masivo. Son técnicas muy caras que cuesta mucho hacerlas, entonces empezaremos haciéndolo pues, en los genes que ya tenemos marcados candidatos para esto. Pero vamos, indudablemente va a haber regulación epigenética, seguro, seguro. Muy bien, gracias. Bueno, enhorabuena por la charla. La verdad es que es espectacular poder demostrar algo tan claramente como es un componente de la lactancia materna, cómo puede afectar y visualizarlo de una forma tan brillante. No sé si no he llegado a entender bien. El FGF21 está presente en la leche materna. Sí. Pero pensáis que el aumento que hay en el hígado no es por lo que hay en la leche materna, porque se destruirá probablemente a nivel gástrico, ¿no? O sea, ¿pensáis que son los ácidos grasos que van a la leche materna lo que va a hacer? Es la hipótesis que planteamos porque realmente comparamos los niveles de FGF21 en la leche procedente de madres con lactancia estándar y en la leche procedente de madres con lactancia prolongada. Y no es que haya unos... O sea, la descendencia no está recibiendo un aporte mayor de FGF21. Aparte de que ese FGF21 sí tendrá efectos a nivel gastrointestinal, que todavía no estudiamos, pero no parece que que sea un efecto. Tampoco las madres que tienen lactancia prolongada presentan esos niveles más elevados. Sin embargo, cuando vemos la producción hepática, tanto mediante técnicas de Western blot, niveles de proteína, tanto por mensajero como por RT-PCR hemos visto niveles de mensajero, esos hígados de animales que han recibido lactancia prolongada están sintetizando mucho más FGF21. Y sí fue publicado por el grupo de Villarroya de Barcelona que los ácidos grasos de la leche están directamente relacionados con la producción hepática de FGF21. O sea, esos ácidos grasos hacen que se induzca la producción hepática de FGF21. Entonces nosotros creemos que la exposición a estos ácidos grasos de la leche puede ser un factor importante para generar pues, un imprinting metabólico en la descendencia, y esto se mantiene hasta la edad adulta, porque los animales adultos siguen teniendo una mayor expresión de FGF21. Es que es un tema apasionante realmente, porque claro, la leche materna con una composición tan compleja en la que vemos que tiene hormonas que pensamos que, claro, a nivel gástrico no van a poder pasar luego, porque van a estar entonces ahí. Es realmente interesante el conocer todos estos mecanismos, me parece realmente una Tenemos estudios excelente. Planteados a partir de ahora también en colaboración con la doctora Couce, con el Banco de Leche Materna del Hospital Clínico. Todos estos genes diana que ya tenemos identificados a partir del estudio de transcriptómica en animales de experimentación, queremos ir y estudiarlos en la leche materna, a ver si realmente se encuentran modulados en la leche materna dependiendo del periodo de lactancia, y asociarlo también, pues, por ejemplo, con el peso de la madre, el IMC de la madre y el peso, por ejemplo, del niño al nacer. Creemos que es muy interesante. Y después, en colaboración con la doctora Leis, pues, llevamos colaborando ya muchos años y tenemos también una colección importante de niños con obesidad y sin obesidad, donde tenemos registrado pues, los periodos de lactancia materna. Ya hay muchos parámetros bioquímicos medidos, y también vamos a estudiar todos estos genes, todos no, porque es muy difícil, pero bueno, los que nos parezcan más interesantes, los vamos a estudiar también en estos niños para seguir un poco el desarrollo y ver hasta dónde están implicados en el peso corporal y en el metabolismo. Sí, detrás. Me ha encantado la charla, me parece un nivel excepcional. Yo te quería preguntar, tú has dicho sobre los ácidos grasos, si realmente esa hipótesis es que son los ácidos grasos de la leche materna, porque eso se podría simular, es decir, un perfil de ácidos grasos similar a la leche materna. Eso creo que es fácil de reproducir y ver si realmente es eso. Pero la diferencia que hay, por ejemplo, entre la leche materna y la fórmula artificial no es tanto el perfil de ácido graso, sino el perfil de triglicéridos. Es decir, no sé si por ahí podéis tener una hipótesis y comprobar si son los ácidos grasos o si es otro tipo de grasa o de perfil. Ay, que no se estaba oyendo, no me había dado cuenta.
si es el perfil de ácido graso, si es el perfil de triglicéridos o si es alguna molécula de tipo lipídico que realmente no esté presente, en este caso en las fórmulas artificiales o en vuestro caso en la fórmula que vosotros habéis tenido como control. No, yo creo que lo ideal en este sentido sería hacer un estudio de lipidómica realmente en leche, dependiendo de los distintos momentos, porque la composición de la leche va variando a lo largo de la lactancia. Entonces, hacer un estudio de lipidómica sobre la leche en los distintos momentos y ver un poco cómo es el cambio de la composición de los distintos lípidos que los producen, porque muchas veces yo creo que más que un tipo de lípidos, yo creo que posiblemente es una mayor exposición a esos lípidos, un mayor tiempo de exposición que genera pues, un imprinting metabólico, un efecto que a nivel metabólico va a generar pues, estos efectos que vemos a largo plazo, ¿no? Yo creo que más que únicamente un tipo de nutrientes, la exposición a distintos tipos de nutrientes. Pero bueno, el modelo lo tenemos, bueno, lo hemos repetido infinidad de veces, tenemos todos los tejidos y ahora estamos en el momento de que nos gustaría hacer las ómicas, pues la epigenómica, lipidómica, tenemos todo, proteómica, tenemos todas las plataformas y todos los tejidos para hacer. Gracias y enhorabuena. Gracias. Profesora Leis, y ya la última, si os parece, y permitidme un pequeño comentario después. Yo solamente quería darle las gracias a la doctora Sisi Camino por su magnífico trabajo y sobre todo porque yo creo que lo que esta mañana Miguel López y ella pues demostraron aquí un poco la transferencia y la importancia de la colaboración dentro de los grupos de investigación clínico y básico de los que estamos aquí pues lo sabemos bien porque hace años que colaboramos y que tenemos nuestro grupo, y felicitarla también por su incorporación como coordinadora del grupo de endocrinología, nutrición y metabolismo, que como decía la doctora Couce, ahora ya se llama así, y del que forma parte nuestro grupo de nutrición pediátrica. Y por tanto, un poco lo que ponía hoy pues son resultados también del trabajo colaborativo de hace años dentro del grupo CIBER, del que formamos parte todos nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, ya finalizamos, pero antes permitidme simplemente un pequeño comentario, que es darle la enhorabuena. Creo que ahora lo hay que ver también qué pasa en humanos, aparte del ratón, ver en humanos, y yo con respecto a las ómicas considero que la transcriptómica juega un papel muy importante porque la epigenética, los estudios de metilación del DNA son también muy importantes, pero cambian con respecto a un momento dado. Entonces, si encuentras tal alteración, siempre las de tener que demostrar a mayores. En cambio, el estudio de transcriptómica, o sea, son complementarios, ¿no? Pero no debe de ser la epigenómica solo, debe ir siempre ahí esa transcriptómica acompañando y dándole un valor añadido. Muchísimas gracias y enhorabuena, un lujo, qué bien llegué a tiempo a escucharte. Gracias. Gracias.